el discurso del presidente Abinader, oficialistas y oposición o todo el que quiera mantenerse informado de lo que pasa en República Dominicana. Entonces yo quería rápidamente dar mi parecer sobre el discurso. Vamos primero por lo bueno. El discurso creo que fue muy esperanzador, se trató de vender una imagen, yo diría que casi idílica, de un momento muy difícil de República Dominicana. Tenemos frases inspiradoras como vamos a recuperar nuestra economía y la haremos más fuerte, ni me canso ni me cansarán. Debemos atender lo urgente sin olvidar lo importante, y su descripción de que lo urgente era la salud y lo importante era mantener los medios de vida de todos los dominicanos. Más empleos y mejores salarios y ayuda directa a los más necesitados, hasta rima. Todos los males de una democracia se curan, señores, con más democracia. Ustedes lo merecen todo de su gobierno. Apostemos a un mejor futuro. Son la inspiración mía y el motor de mi gobierno, refiriéndose a todos los dominicanos. Entonces, él habló, la descripción de este discurso, además de esperanzador, parecía en algunos momentos que era un discurso de campaña y no una rendición de cuentas. Pero él habló de una serie de reformas que una parte están en funcionamiento y que son posibles, y otra parte dejan como que producen suspicacia. Tenemos, por ejemplo, la reforma a la salud, donde se incluye también, por ejemplo, una ruta que ellos están haciendo, un plan nacional de traumatología y red oncológica. Y me paro ahí. ¿Por qué? Porque se supone que era una rendición de cuentas, pero esto no se ha hecho. Entonces, se habla mucho de cosas que se van a hacer en el futuro en una rendición de cuentas del último año, porque es un discurso del primer año de gobierno. Entonces, no me meten en el discurso a quien se lo haya redactado cosas que se hicieron a futuro, porque eso es un discurso de campaña. Y la campaña se acabó. Ustedes tienen 2 años más antes de entrar a campaña. Pero felicitaciones y bienvenidos sean, porque sí sabemos el trabajo que se pasa aquí cuando usted tiene un paciente con cáncer debido a la falta de equipos y de hospitales que trabajen este tema. También me deja la pregunta, ¿esta reforma de la salud incluirá el tema de las ARS? Porque él habló de un seguro universal, pero y de hecho se está propugnando para que cada vez más dominicanos tengan SENASA subsidiado. Los SENASA subsidiados sabemos que se utilizan en los hospitales públicos, pero ¿y lo que tenemos seguro privado? Que somos los grandes olvidados del sistema, que somos ahora mismo los muchachos demandados o de las aseguradoras de los médicos, entrampados en esa guerra que tienen ellos, sin tener derecho muchas veces a escoger ni la clínica, ni el tratamiento, ni el medicamento, ni siquiera el médico que realmente te gustaría que te atendiera, porque ellos deciden qué tú te pones, quién te atiende, si te cubre o no te cubre. O sea, si vamos a hablar de reforma, es necesario que se incluya el tema de las aseguradoras de salud. Tenemos la reforma laboral. El Código Laboral Dominicano es uno de los códigos más de avanzada que existen en el área. Nosotros tenemos una serie de derechos que en otros países no se puede ni siquiera soñar, y si los tienes es más como un beneficio de la empresa como tal, no están por ley. Entonces nosotros tenemos una serie de beneficios como el de la lactancia, una serie de cosas de permiso de maternidad que usted no lo tiene en otro sitio, usted tiene que pagar para que una gente lo cubra. Aquí no, eso está por ley. Entonces, una cosa que le preocupa a los dominicanos es que el costo del famoso aumento, que también lo mencionó, del sueldo mínimo no sectorizado, el costo sea una modificación al Código Laboral eliminando la cesantía. Porque no es un secreto para nadie que el empresariado tiene años hablando del tema y hablando de que eso quiebra y propugnando por otro seguro. Un seguro laboral, un seguro al desempleo, donde usted, en vez de darle su dinero cuando usted se retire, se pone en un seguro y ya sabemos cuál es la historia de República Dominicana con respecto a los seguros. Tenemos una reforma fiscal que también él habló. También mucho temor, porque cada vez que se habla de reforma fiscal en República Dominicana y se habla mucho de la reforma, y se habla mucho de la reforma, y se habla mucho de la reforma, ya vimos lo que pasó con la reforma en Colombia. Todos tememos que la reforma fiscal se trate de más aumentos.
y de que terminen poniéndole más impuestos a áreas que no lo tienen, o que la clase media, que siempre somos los grandes clasificados, terminen poniendo impuestos en áreas tales como, por ejemplo, la importación de cosas por Amazon. ¿Te acuerdas que hace un tiempo ellos querían aumentar? No ellos, me refiero al PRM, sino el sector empresarial estaba propugnando porque se le pusieran impuestos a las compras menores de $300. Que son 500. Exactamente. Entonces, que son cosas que afectan directamente al bolsillo de la clase media. Ponerle más impuestos, por ejemplo, a los paquetes de cosas digitales, de uso de tecnología. También se estaba propugnando por ponerle más impuestos a Netflix, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces son cosas que tal vez para los pobres no sean una necesidad, pero la clase media que trabaja tanto tiene que tener derecho a algo, porque señores, nosotros no nos pagan la salud, no nos pagan en la escuela, no nos pagan la seguridad, no nos pagan ni siquiera la luz, porque uno termina teniendo que comprar, ya eso había desaparecido, y volvemos a la época que vamos a tener que comprar inversores y plantas de nuevo. Entonces, y tenemos que también, y perdona ahí que me agregue a tu comentario, pagar luz adicional porque tenemos cisterna y nos llega más costoso. Exactamente. Y ahora que hablas de cisterna, está la reforma del agua. Hay una reforma del agua que si usted se pone a buscar la información, no encuentra exactamente de qué trata, pero tampoco es un secreto para nadie que alrededor del mundo ya el agua se ha estado privatizando y que incluso el agua ya está cotizando en bolsa de valores. Imagínate tú que en este país ahora le digan a los pobres en un barrio que tienes que pagar una factura de agua típica del sector privado, que sea como una empresa de esa telefónica, que tú no pagaste el agua hoy y al otro día cortada. Como la luz. Entonces, tenemos la reforma de la calidad educativa, y ahí me detengo. Si bien es cierto que UNICEF ha felicitado a República Dominicana por haber encontrado una forma de que todos los niños recibieran educación, la realidad es que si bien es cierto que pudimos poner un programa en funcionamiento, tenemos también que entender que la calidad de este programa no fue óptima. Y nunca vamos a saber el tamaño del daño de la falta de cómo los niños captaron la información que supuestamente les dimos durante este año, puesto que no se hizo una medición. Pero en el poco tiempo que los niños recibieron clase presencial, el ministerio, los maestros denunciaron todos, los del sector público, que los niños llegaron con menos de un 30% del conocimiento que debieron haber adquirido y en algunos casos con 0%. Entonces, también las medidas que hemos visto que ha tomado el gobierno con respecto al tema de la calidad educativa dejan mucho que desear. Primero intentaron modificar la norma bajo la cual se miden a las estudiantes que van a ir a estudiar educación. Y se decía que eran demasiado exigentes y que entonces los estudiantes no querían estudiar y que teníamos que adaptar a nuestra realidad. No tenemos que adaptar a nuestra realidad. Si nada más salen 50 maestros que sirvan, porque nada más salgan 50, porque no es ganado que nosotros queremos. Nosotros queremos educadores con la capacidad de educar a nuestros hijos en calidad y excelencia. Y si nos toma más tiempo, pues que nos tome más tiempo. Luego vimos que como ahí no se pudo, porque la opinión pública no permitió que las universidades relajaran estas normas, y estamos intentando relajar las normas de los exámenes del Ministerio de Educación para que los estudiantes egresados puedan pasar estos exámenes, y no. Los niños de las escuelas públicas tienen el mismo derecho a recibir la educación de calidad de los niños, de los padres que podemos pagar una escuela de educación de clase media top. Tienen el mismo derecho. Entonces, cuando hablamos de reforma educativa, tenemos que ver si en nuestro afán de tener más maestros, no estamos relajando tanto las normas que terminemos entonces entrampados en maestros de baja calidad. Pero hay que dar 100 en algunos temas. En turismo tengo que darle definitivamente un 100% porque no es un secreto para nadie la rápida recuperación que ha tenido el turismo, sobre todo sabiendo que la crisis del turismo no empezó con el COVID, empezó con la campaña sucia aquella que nos hicieron. En el tema vivienda, los 2 proyectos de vivienda que tiene el gobierno, Mi Vivienda Feliz, y no recuerdo cómo se llama el otro, pero también un 100. El manejo del COVID, aún dentro de sus bemoles, ha sido bastante exitoso en el manejo del COVID y no se ha salido de control como en otras naciones.
El tema de las zonas francas, señores, hemos tenido un 32% de crecimiento en las zonas francas, pero además se han recuperado todos los empleos de zonas francas pre-COVID. Todos. Ahí no se ha perdido un empleo. El fideicomiso de Pedernales, tenemos también que felicitar este logro del gobierno. La expansión del metro, las carreteras y las 24 horas de aduana. Con el tema de la cero burocracia, que también habló el presidente Abinader, yo tengo mis bemoles, porque tanto el MINER como pasaportes, este tema de la cero burocracia ha sido un desastre. No, todo el que va con pasaporte sabe que el pasaporte que duraba 5 días ahora dura 10 y el que duraba 4 horas ahora dura 5 días. Entonces la cero burocracia aquí no ha funcionado, así que ojo con este tema. Cosas que tal vez yo diría que no debieron haberse tocado porque definitivamente no fueron sus logros, aunque ellos le hayan hecho un upgrade. Tenemos, por ejemplo, Supérate. Supérate es un sustituto de Solidaridad, donde ellos le hicieron un aumento al monto que se entregaba y le cambiaron el nombre para que el nombre Solidaridad no se quede en la psique de la gente. Pero eso no es un logro del PRM. El logro del PRM es haberle aumentado el monto. Pero eso no es un programa que ellos se lo inventaron. De hecho, ahí casi no ha habido ni siquiera modificaciones en los receptores porque ellos han mantenido a las personas que estaban en ese programa. Lo de la eliminación de la CDE está en la ley y se ha venido trabajando de manera escalonada, de que la CDE pase al Ministerio de Energía y Minas. O sea, no fue que el PRM se lo inventó, eso estaba en la ley y ya estaba ese proceso cuando ellos llegaron. También tenemos que la reforma a la Constitución, señores. Decíamos ahorita que la reforma a la Constitución es posible. Podría ser, pero ¿por qué yo lo veo en el corto plazo un poco difícil? Porque el PRM no tiene las 3/4 partes del Congreso Nacional. Las 3/4 partes del Congreso son los votos que se necesitan para usted modificar la Constitución y resulta que solamente Leonel tiene 9 senadores y el PLD tiene 4. Ahí usted tiene la mitad de los senados que ya posiblemente no quiera participar. También usted tiene que en la Cámara de Diputados, Leonel tiene diputados, el PLD tiene diputados, el PRD tiene diputados, algunos partidos aliados que fueron aliados en Juntos Podemos en la boleta congresual y municipal, pero no necesariamente son aliados del gobierno en estos momentos, también tienen diputados. Entonces hay muchos miedos alrededor de esta reforma. En el caso de Leonel Fernández, no es un secreto para nadie que este es su hijo. Esta es su impronta, lo que él quería dejar para la historia. La primera modificación integral a la Constitución Dominicana en años, que tiene muchísimas conquistas, aunque posiblemente no lo podamos ver porque las leyes son intangibles y los dominicanos no somos muy dados a darle importancia a esto. Entonces, me imagino que debe tener, y tengo entendido, además de, no es que me lo estoy imaginando, que él no está muy seguro de apoyar una modificación a esto, además de que tiene temor de que esta modificación sea para abrirle paso a Danilo. El PLD reaccionó de una vez y dijo que si no se modifica este artículo que le impide al expresidente Danilo Medina volverse a presentar, ellos no van a aprobar esta modificación constitucional. Pero además tenemos a la derecha que muestra temor de que se modifique el artículo que protege la vida desde la concepción hasta la muerte y tienen temor de que se introduzca una modificación que permita que luego se apruebe el aborto en las 3 causales. Entonces, resumiendo, fue un discurso esperanzador, aunque yo diría que fue muy edulcorado, que ellos se les olvidó a quien sea que lo escribiera que era una rendición de cuentas y no un listado de las cosas que ellos piensan hacer en el futuro. Y el gobierno del PRM durante este año, aún dentro de la dificultad de gobernar en medio de una pandemia y de una crisis de salud y económica fruto de esta misma, tuvo sus luces, tuvo cosas que hay que celebrar, pero estas reformas yo diría que tenemos que verla con lupa.